Les quiero presentar, fíjense, a Gustavo Ferrari, fileteador con más de 20 años de trayectoria. Él tiene su propio taller en Buenos Aires y trabaja por todo el mundo. Ha realizado obras en Canadá, Estados Unidos, Perú, Brasil, Países Bajos, Alemania, Japón, Rusia, pero a mí me parece que le falta venir a México. Así que ya vamos a hacer lo que corresponda. Gustavo Ferrari se formó tomando cursos y en colaboraciones con otros fileteadores. Gustavo ha realizado obra en muy diversos contextos y también en diversas superficies, ¿no? Él ha realizado trabajos en vidrieras de negocios, vehículos, también los tradicionales carteles muy tangueros, ¿no? En madera o en metal, en diversos objetos inclusive, y murales además. Nosotros les hemos preparado imágenes de todo esto que les comento para que vayan apreciando durante la charla que vamos a tener con Gustavo. Ustedes van a poder observarlo y al mismo tiempo escuchar todo lo que Gustavo tenga para contarnos. Gustavo además es historiador. Y es un conocedor y amante de las historietas. Nos acompaña esta noche para charlar sobre su trabajo y sobre este increíble mundo que es el fileteado porteño. Así que le damos la más cordial bienvenida a Gustavo. Gustavo Ferrari, bienvenido a Rinconcito Rabalero MX. Hola Perla, muchas gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañes en Buenos Aires. Les comento, querida audiencia, son 2 horas más, así que realmente nuestros invitados hacen un tremendo esfuerzo de hacerse un huequito en sus vidas para estar con nosotros a estas horas de la noche en Buenos Aires. Les quería contar un poquito cómo conocí a Gustavo. Lo conocí, yo no sé si te acuerdas, Gus, pero yo ¿En la creo feria? que en la feria, ¿verdad? Nos Sí, sí, sí. conocimos en la feria de San Telmo, que es una feria artesanal que se pone los fines de semana en la calle Defensa, que es una calle larga, larga, donde hay un montón de puestecitos muy diversos de diversas artesanías y de todo, o sea, es una visita obligada para todo turista. Mm. Pero yo recuerdo que había muchos puestos de fileteado, bueno, tampoco que abundaban, pero sí había varios puestos de fileteado, pero el de Gustavo fue el que me atrapó y porque se podía como percibir el detalle de lo que tú haces, porque en realidad no se sabe bien qué es, porque hay tantos ornamentos que la verdad a mi ojo inexperto, no sé, era como muy difícil distinguir qué es qué, y yo solo veía como unos colores increíbles, como quizá este juego de las luces y las sombras que realmente me atrapó. Así que bueno, y además ahí tú también estabas dibujando en ese mismo momento y como Gustavo tiene la mejor onda, pues ni te das cuenta cuando ya te empezó a sacar charla y ya de pronto me llamó muchísimo la atención que pudieras en algún momento hacer un trabajo de fileteado. Así que, Gus, bienvenido. Sí, aparte, ahí en la feria siempre me la pasaba todo el día pintando, que muchos otros colegas fileteadores cuando están ahí llevan sus trabajos para vender y nada más. Y para mí también Mm. pasar el día de un modo amable y ameno era pasar el día pintando. Y eso llama mucho más la atención porque no solo ves un producto a la venta, sino que también ves el proceso de cómo se crea. Exactamente, tienes ahí al artista, lo Mm. puedes observar cómo trabaja. ¿Sabes qué? Bueno, Alejandro Shaikis, que te manda saludos, mi esposo, él es Sí, porteño. sí, ahí lo vi. Él me cuenta que el fileteado está tan incorporado en la ciudad que para él realmente nunca resultó como especialmente atractivo, ¿no? Porque es algo que lo ves en los bares, lo ves en muchas partes de la ciudad o en la parada del colectivo, pero esta forma tan particular de ornamentar, o sea, ¿cómo es que a vos te llamó la atención desde joven? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a aprender esta técnica, a adentrarte en este arte popular? A ver, mm, digamos que cuando yo empecé, no empecé pensando que iba a terminar trabajando de esto, ¿sí? O sea, yo cuando termino el secundario, empiezo a estudiar historia en la universidad a principios del 2001 y en ese momento pensé en buscar un taller de algo artístico para tenerlo como una especie de hobby. Y siempre me gustó todo lo que tenía que ver con la vieja Buenos Aires, con
los restaurantes, los bodegones, los cafés antiguos, etcétera, y en todos esos espacios siempre había fileteado. Y un poco buscando qué hacer, encontré que en el Centro Cultural Rojas daban un taller de fileteado que lo daba Alfredo Genovese, y me anoté, era el verano del 2001, o sea, febrero de 2001. Yo tenía 18 años todavía cuando empecé. Y hice un curso de un mes, me gustó mucho. Después me anoté para hacer un curso de un cuatrimestre. En el medio, entre curso y curso, pinté un cuadrito o dos solo, horribles eran, pero era como de puro entusiasta. Y, y nada, después hice un cuatrimestre entero, seguí en el taller con Alfredo y a fines de ese año, del 2001, me invitó Alfredo a trabajar con él, a hacer un trabajo ayudándolo y fue como mi primer trabajo pago de la vida. eh, y de a poquito fue cobrando cada vez más importancia y aquí estoy 20 años después viviendo de esto, pero te Claro. digo que fue algo completamente no Ujú. premeditado, digamos, cuando Pero, arranqué. pero vos ya dibujabas otras cosas antes. Sí, sí, yo siempre O sea, el dibujo dibujé siempre te llamó la atención. por el lado más de la historieta, por ser Ajá. lector de historieta y dibujar en ese estilo. Y, y bueno, nada, pero nunca había tomado clases de algo en concreto de arte. Por eso cuando terminé el secundario dije, bueno, quiero anotarme en un taller para aprender algo más, un poco más formalmente. Sí, y te hago una pregunta al respecto de eso. ¿En ese tiempo era común que existieran estos cursos de Casi fileteado? nada. No, no, en ese momento casi nadie estaba dando clases en Buenos Aires. Claro. Era Alfredo creo que empezó a dar clases en el 98, 99. El que fue maestro de Alfredo, que era un antiguo fileteador que se llamaba Ricardo Gómez también para esa época, empezó a dar talleres, pero no había muchas opciones. Y lo que tiene el curso que yo hice en su momento era que Alfredo daba en el Centro Cultural San Martín y en el Centro Cultural Rojas, que son dos centros culturales que están en la zona del centro de Buenos Aires, muy conocidos y donde es más fácil enterarte. Quizás Sí. si vos ibas y hablabas con un fileteador más viejo, podías ir a su taller, pero como que en estos centros culturales la difusión era mucho más fácil, digamos. Sí. Vos siempre nombrás entre tus mayores referentes al fileteador León Untroy. Nosotros estuvimos apreciando algo de su obra en la transmisión anterior. Le pudimos Mm. mostrar a la gente mientras escuchábamos algunos tangos. ¿Qué es lo que más te causa admiración por este gran fileteador? ¿Vos llegaste a conocerlo? No, yo no lo conocí porque él falleció en el año 94. En el 94. 94 yo tenía 12 años y estaba Ah, muy estaba re. lejos de Sí, pensar no, en todo vos este todavía no. mundo. Lo que tienes que, dentro de la historia del fileteado, tenés como diferentes etapas. Y hay toda una etapa que es la etapa más clásica, en la cual arranca con los carros fileteados, los carros a caballo, después colectivos y camiones. Y hay un punto de quiebre que es en 1970 cuando se hace una muestra en una galería de arte, la muestra de los maestros fileteadores de Buenos Aires. A partir de ahí se lo empieza como a ver, a registrar, a respetar un poco más. Y León, un Troy, era de la vieja generación, de la generación que trabajaba en las carrocerías, pintando camiones y colectivos. Y en ese momento, a partir de 1970, se empieza a pintar como si fuera obra independiente. Los carteles que hoy vemos en la ciudad, carteles para bares, restaurantes, todo eso se empieza a partir de 1970, no antes. Y León fue de la vieja guardia el que mejor se adaptó a esos nuevos cambios, esas nuevas épocas, y fue como el que abrió la puerta un poco al filete contemporáneo, porque empezó él a aplicar el trabajo en gráfica, en publicidad, en tapas de libros, en tapas de discos. Empezó él mismo a dar talleres en su casa, entonces formó en la década del 80 a muchos de los que fueron los maestros de nuestra generación. Entonces por eso, un Troy es un fileteador de un talento y una imaginación inagotable, y aparte fue una figura clave para preservar el oficio en la década del 70 y en la década del 80. Por eso la figura de él es algo que me interesa y me trae mucho. Y vos tenés algunos fileteados, ¿verdad? Yo tengo algunos fileteados de él en mi taller, desde pequeños carteles hasta un cartel de 3 metros y medio, que era
el cartel de un negocio de antigüedades, que cuando el negocio cerró, el dueño me lo dio. Y ahora estoy trabajando en la realización de un libro, de una especie de biografía sobre la vida y la obra de León, y estoy trabajando con los archivos familiares de él. Tengo cajas acá en casa con documentos, fotografías, dibujos, de todo. Y bueno, estoy un poco escaneando, como relevando, clasificando, también entrevistando gente que lo conoció, y bueno, la idea es poder el año próximo sacar un libro y hacer una muestra. Qué Porque lindo que puedas conjugarlo, tu faceta mm, de historiador con todo este trabajo de fileteado. sí, 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 eso es algo que siempre me apasionó, poder combinar ambas cosas. Y el tema es que sobre la historia del fileteado no hay mucha bibliografía. Entonces es como un hueco que hay que llenar de algún modo. Y bueno, acá estamos, trabajando. Así es. Gustavo, vos comentaste que vos comenzaste a trabajar, como nos contaste, colaborando con Alfredo Genovese a los 19 años. Me interesaría que nos comentes cuáles fueron las mejores enseñanzas de esos primeros años, de tus primeras experiencias, quizá desde el aspecto técnico o a lo mejor esta cuestión del trato con los clientes, no sé, algo que haya sido como para ti fundamental en esos primeros años ya de trabajo formal, digamos, como fileteador? A ver, alguna enseñanza en particular. No sé, yo lo que me Sí. acuerdo era como el nivel de exigencia que me ponía a mí mismo estar trabajando con él. Es Mm, como que yo iba a las clases y una vez por semana, y en la clase pintaba mi cuadro. Y después iba a la casa de él 3 o 4 veces más por semana a trabajar. Y es como que la exigencia que yo tenía hacia mí mismo trabajando con él era muy distinta que la que tenía hacia mí mismo pintando mi cuadrito. Es como que tenía que rendir de otro modo y rendir mucho mejor. Y, y no sé, creo que con Alfredo siempre se aprende a valorar tu trabajo y a valorar tu tiempo, que es algo que no muchas veces sucede dentro del gremio y de los colegas, y que hay que aprender a valorarlo en términos económicos, ¿no? Digo, que es no solo algo que uno hace por amor al arte, sino que también es tu trabajo, y con tu trabajo tenés que vivir bien, punto. exactamente, creo que en eso podremos coincidir todos los artistas, músicos, Mm, seamos lo que seamos, es como no solo son las horas que inviertes en ese momento, tus saberes, pero es también todo el tiempo que a ti te tomó formarte, ¿no? y sí, Formarte y todo ese camino recorrido, pues tiene un valor. Y yo creo que siempre es una discusión como muy polémica porque también ponerle precio al arte es es complicado, complejo. ¿no? Pero Y aún sí, así o necesitamos para poder seguir produciendo, pues necesitamos cobrar y cobrar lo que corresponda también dependiendo del contexto, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, los músicos dar clases tangueros que dan clase en Argentina, en Buenos Aires, que cuando salen al exterior y bueno, por ahí es otro contexto distinto y hay otra forma de manejarse. Gustavo, a mí me gustaría preguntarte y además invitar a la audiencia de que si tienen alguna pregunta, que la vayan escribiendo en el chat, que nos vayan pues aquí comentando. Tenemos esta gran ventaja en esta plataforma que podemos conversar con la gente. Es súper lindo, es algo que no nos esperábamos, pero es muy lindo poder tener esta retroalimentación de la gente. Así que anímense a escribir una pregunta que tengan para Gustavo. A mí me gustaría preguntarte sobre la identidad porteña del fileteado. Por ejemplo, ¿qué elementos consideras que son absolutamente como identitarios de lo porteño? Porque es un arte pictórico que no se dio en otro lugar del mundo, se dio en Buenos Aires, no sé si es rioplatense, si vos lo considerás rioplatense, pero un turista aficionado al tango lo identifica como algo muy, una expresión muy argentina, ¿no? Sin claro. embargo, es un arte porteño. ¿Cuáles serían algunos elementos identitarios que vos consideras que el filetado es porteño por esto? Es una pregunta complicada, porque cuando vos te pones a pensar un poco, los elementos característicos del filete son las flores, son las hojas de acanto, son los dragones, y todos esos elementos vienen de tradiciones ornamentales previas, ¿sí? Tradiciones ornamentales que tienen que ver
con la arquitectura que se veía en la ciudad a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, que era arquitectura de arquitectos europeos que venían a construir los grandes edificios. Creo que lo que tiene de identidad porteña pasa más por la apropiación y por el uso que se le dio acá a esos elementos. O sea, si yo veo una hoja de acanto sola, y no sé si te puedo sostener que eso es porteño y no de otro lado, pero el conjunto, el tipo de trabajo, el tipo de técnica que se hizo, y eso sumado al mensaje verbal, a las frases tradicionales, a las frases folclóricas de saber popular, humorísticas, y la aplicación en el vehículo, en, en el trabajo cotidiano de los inmigrantes que también buscaban como acercarse a lo argentino, todo eso hace que se constituya como en un símbolo de identidad porteña. No hay un elemento en particular que digas es porteño por esto o por aquello. Es como la conjunción de todo eso lo que lo hace propio de la ciudad. Y, y después creo que con el tiempo, y especialmente a partir de este cambio que les contaba que se dio en 1970 con esa muestra famosa, es como que se lo empezó a considerar aún más. Creo que alguien decía como que no te dabas cuenta que lo veías porque estaba en todos lados. Y ese era como el sentir que había en esa época, en los 70s. Y a partir de allí empezó a ser como recuperado en, en términos de identidad porteña. Y en los últimos años, por ejemplo, muchas marcas, muchas empresas se acercan al filete por eso, ¿no? Como tratando de expresar algo local a través de una publicidad, de un cartel, de una obra, etcétera. Pero es un proceso largo y complejo y a veces contradictorio también. Y con respecto a esta como resurgimiento, bueno, no resurgimiento, yo creo que un reconocimiento social del fileteado con respecto al tango, o sea, ¿en qué momento se hace como esa conexión o se empieza, pues justamente una persona, una turista como yo, Mm. va a Buenos Aires y dice, bueno, tango fileteado, pero no nacieron juntos al mismo tiempo, no estaban relacionados en sus inicios. Sí, para mí, cuando lo pienso en términos más históricos, es como algo donde se comparte una época de origen, quizás se comparten ciertos contextos sociales, ciertos públicos, etcétera, pero es como que van corriendo un camino paralelo que no siempre se entrecruza tango y filete, por lo menos en sus primeros años. Eh, de hecho, por ejemplo, dentro de lo que es el tango tradicional, casi no encontrás referencias al fileteado. Tenés, ¿qué tenés? Mano Blanca, fuera del tango Mano Blanca de Homero Mansi, no hay muchas más menciones en tangos de la década del 30, 40, 50 a algo específicamente fileteado. Mano Blanca que dice las dos iniciales pintadas a mano en la chata celeste. Y después, sí, de a poco, Gardel como mito popular, como figura icónica, se transforma en un elemento característico del filete, y ahí también se cruzan a veces tango y filete en, en el hecho de que a veces algunas frases de los carros o de los camiones fileteados son tomadas de tangos, pero es recién, a mi criterio, en las épocas más contemporáneas, ¿sí? Del 70 en adelante, de vuelta. El 70 es como un parteaguas con esa muestra. Que el fileteado, al independizarse del vehículo como soporte y empezar a transformarse en una obra independiente que se puede exponer en una galería, que se puede vender como una decoración para un hogar, etcétera, también el filete se agarra un poco del tango como tópico, ¿sí? Como soporte temático. Y ahí se cruzan mucho más. Y ahí, y en el correr de los últimos 40 años, es que se entrecruzan y se da ese entrecruzo entre el filete como imagen de Buenos Aires, como el tango, con el tango como sonido de la ciudad. Y entonces para vos, por ejemplo, cuando comenzaste a trabajar, ¿tenías más laburos de trabajos relacionados al tango o eran de otra cosa? Un poco y un poco. Sí, o sea, también cuando yo empecé a trabajar, sí, hice muchas cosas tangueras. Eh, Salen muchas cosas tangueras cuando estaba en la feria, como decíamos, donde te conocí a vos. Yo hice feria en San Telmo desde el 2008
hasta el 2020. Dejé cuando comenzó ahora la cuarentena y todo eso, y ahora ya con el bebé y la vida familiar, prefiero que el domingo sea un día de descanso y un día en familia y un día, un día más de estar en la calle. Entonces, a través de la feria, sobre todo, y de turistas y de gente de todo el mundo, me contacté con un montón de gente del ambiente del tango de todas partes. Y empecé a producir carteles para milongas, carteles para festivales, carteles para profesores de tango, carteles para grupos u orquestas, etcétera. Y ahora quizás no tanto dentro de lo que yo hago, pero sí cuando estoy en el exterior. Cuando hago un viaje, en general sí, una de las patas de trabajo dentro de un viaje suele ser ir a festivales de tango. Estuve en festivales de tango en Portland, en Estados Unidos, en Roma, en Italia, en Toulouse varias veces. Y estuve en milongas exponiendo, mostrando trabajos, etcétera. Y bueno, otra de las patas es también la gastronomía argentina. Pero también otra de las Claro. patas tiene que ver con el lettering y el diseño y nada que ver con lo argentino y lo tanguero, Sí. necesariamente. Y por ejemplo, a vos dentro del circuito de tango, o sea, ¿te gustan esos trabajos? ¿O qué es lo que más te gusta dentro de los trabajos de tango? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? O por ahí no es lo de tango lo que más te gusta hacer. No, a ver, a mí me gusta todo, siempre es un placer pintar y después dentro de las cosas que uno hace hay cosas que más disfruta, cosas que menos disfruta. Lo que tiene el fileteado es que en la mayoría de los trabajos que uno hace es un trabajo por encargo. Entonces, es lindo hasta un cierto punto y me representa, pero hasta un cierto punto. Entonces, no sé, más que decirte qué más me gusta dentro de algo tanguero, te diría, me gusta más pintar cosas para mí y por placer. Pero bueno, Claro, eso es otra cuestión. sí. Después, dentro de lo tanguero, no sé, he hecho un montón de retratos de Gardel, Piazzolla, parejas bailando tango. O sea, a veces se torna un poco repetitivo, Ujú. pero bueno, es el trabajo así. Claro, pero por ejemplo, puede ser que tengas clientes que te pidan algo específico, pero también eh, te lo pueden dejar abierto de a lo que vos, a tu creatividad. Sí, 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 a veces pasa. Tenés de todo. Tenés gente que te dice hasta los colores que tenés que usar, gente que te tiene una idea muy general y muy vaga y te dicen vos sos el artista. eh, y así, dentro de eso uno va tratando de divertirse un poco más, un poco menos. Claro. A mí a veces me gusta mucho jugar con los personajes y con los ornamentos, pero no lo hago tan seguido como quisiera. No sé si viste un trabajo que tengo que dice Volver, Sí, eh, donde, por ejemplo, se juega un poco con... En general, cuando vos tenés una imagen dentro de un filete, está contenida dentro de un centro, dentro de un marco a su vez. Y a mí muchas veces me gusta hacer jugar a los elementos y a los personajes con la ornamentación, pero no necesariamente como encerradas, sino sí. apoyándose, interactuando, generando planos. Y Y bueno, también esa... juegas con la simetría, ¿no? Porque el tradicional fileteado es muy, muy simétrico, Sí, sí, pero sí. vos ya juegas con eso también, ¿no? Entonces cuando metes figuras, también puedes romper un poco de esa simetría. Claro. Sabes que es re lindo. Yo tengo recuerdos muy bonitos porque vos en la calle, que de pronto iba caminando y te encuentro por una calle pintando una vidriera. O sea, es algo tan lindo que de pronto ves al fileteador haciendo su trabajo en una vidriera que va a quedar ahí, ¿no? Es algo, no sé, es muy especial. He escuchado también en otras Ahí está el de ocasiones que te han Volver, perdón, preguntado, justo. ahí, claro, claro. Sí, sí. Qué bueno, para que lo puedan apreciar. Que a vos te interesan los murales. ¿Dónde has pintado murales? ¿Nos puedes contar un poco o un poco Ujujú. sobre los materiales en donde más te gusta trabajar? Porque Gustavo trabaja en diversas superficies, o sea, puede trabajar desde madera, metal. Bueno, tú nos puedes contar. Sí, en cuanto a superficies, es como que la variabilidad es infinita casi. Como decías vos, cartelería en madera y metal, pueden ser trabajos también en tela, con bastidores. Después objetos he pintado toneladas, desde ropa, camperas de jean, remeras, pantalones, pasando por el mortero para aplastar la albahaca para hacer el pesto, a Sí, molinillos lo de tenemos acá. café.
pingüinos, ahora estoy haciendo muchos pingüinos, que también Ay, es un son re objeto muy lindos. tradicional porteño, ¿no? El Son re pingüino que lindos esos pingüinos. es la jarra donde se sirve el vino barato en los restaurantes, en los bodegones porteños. Es una jarra con forma de pingüino. Y después murales no hice tantos como me gustaría. Hace unos años hice por encargo del gobierno de la ciudad un mural en el barrio de Once, que era un mural de 8 metros por 2, que creo que fue lo más grande que pinté alguna vez. Eso estaba en una plaza, Wow. y entonces era un encargo por el CGP, que era uno de las comunas de la ciudad, y era Valvanera y San Cristóbal, entonces hice un Gardel con el Abasto, pero por el lado de San Cristóbal hice sobre un tema de una matanza de obreros que hubo en 1919 en Buenos Aires, en ese barrio, y la plaza era la Plaza González Tuñón, entonces pinté a Raúl González Tuñón, que es un poeta, un gran poeta argentino, que el Tata Cedrón hizo un disco basado en sus poemas en la década del 70. Y hace poquito pinté algo, también un mural con otros grafiteros. También me gusta mucho poder combinar un poco mundos, ¿no? Y el año pasado, durante la cuarentena, me invitaron a una casa que se llamaba Casa Libre, en el barrio de Liniers, al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y era toda una casa, toda grafiteada, que la habían puesto a disposición de artistas urbanos, tres flacos, porque decían, bueno, con la cuarentena y que no se podía salir a la calle, el graffiti y el street art había perdido lugar, entonces ofrecieron toda la casa para hacer lo que quieran hacer. Y yo fui y agregué algo fileteado, también en un estilo muy particular, tratando de salir del fileteado más tradicional, pero bueno, tratando de diversificar un poco, ¿no? Como renovar la tradición, digamos. No solo conservar Claro, la tradición, sino renovar la tradición. así es. Increíble, increíble y todas las posibilidades que hay es realmente maravilloso. Gustavo, vamos a escuchar un tango. Dale. Antes de continuar con la siguiente parte de la entrevista, primero me gustaría que escuchemos un tango que a nuestro invitado le gusta. Le A gusta ver. Violentango de Astor Piazzolla, pero antes de escuchar este tango, tengo dos peticiones. Uno para la audiencia. Este es el momento para dejar sus preguntas en el chat. Le pueden preguntar algo a Gustavo. Déjenme su pregunta por aquí en el chat para poder transmitírsela. Y Agus, te queremos dejar también una tarea mientras escuchamos Violentango, que nos Mm. digas cuál es tu frase favorita en un fileteado. Así que vamos a escuchar Violentango y ahora continuamos con la entrevista.
Violentango de Astor Piazzolla. Este es del álbum de 1974 grabado en Italia. Bueno, como pudieron escuchar, instrumentos diversos. Bueno, hay en este álbum hay de todo: piano, órgano, Hammond, flautas, marimba, batería, timbales, percusión, de todo. Así que, bueno, recordando también que es el año del centenario de Piazzolla. Y bueno, aquí consintiendo a nuestro invitado un poquitito. Em, Gustavo, aquí tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia, pero Mm, antes quiero presentarles lo siguiente. Denme un segundito que, bueno, Gustavo, él no ha venido todavía a México. No hemos tenido todavía la fortuna de tenerlo en nuestro país, pero eso ya lo vamos a remediar. Lo que sí ha llegado a nuestro país es su obra. ¡Chachán! Acá les tengo un Ah, la de la ferretería de la cartelito. familia. ¿Te acordás? Sí, esa fue la primera. Esa fue la primera, Gustavo Ferrari. Yo también, así, fui su clienta, así que nos hizo este precioso fileteado de Ferretería Hidalgo, a quienes agradecemos mucho a Flor y a Coscani por la gentileza de prestarnos su cartel, porque, ¿sabes? El cartel está en la ferretería, ¿sabes? Claro. Ambos están ¿Y los vino dos ahí y específicamente lucen para esto? exactamente, vino hasta Mirá. acá solo para eso, así que muchas gracias. Bueno, vos Em, sabés que Decime. otro contacto con México, viste, hace unos años, hará 10 años más o menos creo, que en Argentina se restauró el mural de Siqueiros, Sí, ese famoso que estaba en el sótano de la Casa de los Botana y que sí. estaba destruido, etcétera. Bueno, hubo un momento en el cual se armó una carpa para restaurarlo en una plaza que estaba por detrás de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno en Argentina. Sí, recuerdo. Y dentro del convenio de restauración vinieron unos expertos mexicanos, expertos en restauración de murales de los muralistas mexicanos, etcétera, y Mira vos. paraban todos en San Telmo también. Y medio que Oh, nos hicimos amigos y en su qué momento lindo. les hice carteles a casi todo el equipo y sobre todo, Muy ahora no me bien. acuerdo el nombre, pero al que era como el maestro restaurador, que era el que había venido Oh, 20 años atrás a desmontar el mural y después consiguieron que volviera el mismo maestro restaurador a encargarse del trabajo de arreglarlo. E incluso me invitaron, me wow. acuerdo, a la carpa esa para ver los procesos de trabajo, fue muy linda experiencia esa. Increíble. Gus, eso ¿Viste? tiene que ir en tu libro del fileteado, por favor. Esa En las conexión con anécdotas. México, por favor, la Sí, queremos sí, leer sí. ahí, tener ese documento ahí. Mira, además te mandan saludos especialmente Liliana Aguirre. Ella mandó un Ah, mirá, mensajito. alumna. Dice, claro, ella dice, vi que hoy tienen de invitado a mi profe de fileteado. Qué padrísimo, le mando muchos saludos. Así que, bueno, ahí queda el mensajito, el saludito de Liliana Aguirre. Aquí nos pregunta la audiencia, finalmente se animaron a preguntar. Bruno Longoni desde Sí, Colombia nos pregunta, bueno, a vos te pregunta. La primera, una pregunta, la relación entre el fileteado y el barroco. Pregunto porque la estética barroca tiene este principio de rellenar todos los espacios, de ornamentar al límite con adornos similares a los del fileteado. sí, sí, eso es como te decía al principio, ¿no? Como que mucha de la base del fileteado está en lo que es diferentes tipos de ornamentación que venían de tradiciones europeas previas. Ahora, por ejemplo, entre las cosas estas de materiales que tengo de un Troib, hay un libro de ornamentos barrocos, justamente, publicado en Berlín en 1888. Y es una carpeta con unas 40 láminas y era una de las referencias de este gran fileteador. Y dentro del Mira vos. fileteado, si bien va variando de acuerdo a cada fileteador, a algunos nos gusta llenar más, a otros les gusta llenar menos, pero una de las características es justamente eso, como llevar al límite los espacios, siempre tratando de que quede armónico. Y Sí. justamente una de las cosas que me gustaba de que me gusta y que me gustaba de León, era que él llenaba y llenaba y llenaba, y vos lo seguís viendo y es un conjunto hermoso y bello y equilibrado. A veces no sucede eso. Me imagino que no debe ser sencillo de pensarlo
y de diseñar todo eso, ¿no? Acá nos Y no, preguntan también Felipe Moreno de Zacatecas, que es desde sí. donde transmitimos Rinconcito, Zacatecas, México. Ya que vos haces arte por todos lados, ¿qué te gustaría hacer en un futuro? Es una Venir a buena México, pregunta. venir a México. Sí, sí, obviamente me encantaría seguir viajando y llevando este arte por el mundo. Recién Y estuviste en Rusia. ¿Estuviste sí, qué, pero 2 meses? 2 meses, pero fue un viaje más familiar. Mi esposa es rusa y bueno, fuimos allá a ver a la familia, a descansar y bueno, también porque todavía hay restricciones para viajar, no era posible como ir de Rusia a otros lados a trabajar, porque tenías que comerte 10 días de cuarentena en otro lado y así. Tengo Claro. una pizzería porteña en París esperándome hace 1 año y medio para pintarles. Año Y y no puedo. medio, no, Sí, nosotros porque entonces. iba a ir en mayo del año pasado y ese viaje se suspendió por la pandemia. Y Claro, desde ahí me están esperando y me dicen, bueno, cuando claro. viajes vení y pintás nuestro frente. Así que, Mira vos, nada, lo que un me año y gustaría, medio. sí, ya abrieron todo, están funcionando, pero hay como un rinconcito ahí, un rinconcito Un arrabalero en el lugar rinconcito arrabalero que le esperándome. está faltando. Pero no, una cosa que me gustaría sí es pintar mucho más grande, hacer mucho más mural en la Murales, calle, en la vía pública. murales. Como que gran parte del trabajo que uno hace es mucho trabajo de cartelería, de tamaños como el que vos tenés allá atrás. Sí. Y ya también estoy un poco cansado de esos formatos, ¿no? Después de tantos años de Ujú. trabajar y hacer lo mismo. Claro, Y me claro. encantaría poder empezar a trabajar en escalas un poco más grandes. Por ejemplo, ese mural que vos pintaste de 8 metros por 2, dijiste, Sí, eh, ¿cuánto tiempo te tomó? 1 semana más o menos. ¿Lo hiciste vos solo o en conjunto? Eran Lo varios. hice con otro fileteador, Félix Flores, que es un colega y amigo que cuando yo estoy muy urgido de trabajo, muy lleno y sobrepasado, siempre me ayuda. Te apoyo. ¿Cuánto tiempo Mm. dijiste que te tomó? 1 semana más o menos, 8 días. 1 semana, igual es Mm. rapidísimo. Sos una Mm. máquina Hay entonces. gente que hace murales más grandes en menos tiempo, pero a mí Qué me gusta increíble. trabajar como a mucho detalle. Mira vos, qué bueno. Mira, acá te mandan un saludito. Coscan y Flores, Ferretería Hidalgo. Felicidades al maestro Gustavo desde Ojo Caliente, Zacatecas. Invitado de Ah, lujo. mira. Yo tengo 3 obras de Wow. él y todos los que ven sus obras las admiran con sorpresa y agrado. Muchas gracias, Mira, mira qué Coscani, lindo. por tu mensaje. Sí, Héctor Contreras Sandoval, tengo curiosidad del porqué de los dragones en este arte porteño. los dragones también son parte de la ornamentación que copiaban los fileteadores. Siempre todo vuelve ahí, todo vuelve a la pared de un edificio, a los teatros del centro de la ciudad que tenían dragones en parte de su ornamentación, al barroco que también tiene eso, a los ornamentos victorianos. Como que todo viene de ahí. Después, no sé, hay explicaciones psicológicas que yo no sé si no son más Mitos. como, ¿Serán no mitos? mitos, pero como algo sobreimpuesto, que dicen, no, porque el Oh, dragón, la fiereza, la masculinidad del conductor, oh, pero sí. parecen como interpretaciones a posteriori Ujú, desde otro palo, no sé, desde claro. otro ángulo, desde otro contexto. Lo que sí te Bueno, puedo decir es que ujú, si vos ves todo lo que es ornamentación del siglo XVIII, del siglo XIX, europea, en todo encontrás dragones, encontrás pájaros, encontrás animales fantásticos. Y bueno, lo que hacían los fileteadores era ver cómo eso que veían en las paredes y en las casas de la ciudad, con volumen, ¿sí? En 3D, porque eran molduras y ornamentaciones, ujú. cómo poder llevarlas a una superficie plana, que era el lateral de un carro, el lateral de un colectivo, de un camión, y a su vez, con la técnica, volver a darle esa falsa sensación de volumen, que es donde está la magia del fileteado, ¿no? En el Claro. proceso técnico de cómo generar las luces, sombras, brillos. Bueno, Gus, te agradecemos muchísimo. Tenemos que cerrar nuestra entrevista. A mí me quedan
preguntas pendientes sobre la cuestión digital y todas estas cuestiones, pero bueno, ya tendremos en alguna otra ocasión la oportunidad de volver a tenerte en Rinconcito Arrabalero. Dale. Queremos comentarles que Gus ofrece cursos. Nosotros aquí vamos a dejarles la página web en donde están todos los datos de Gustavo Ferrari. ¿Tú das cursos virtuales? Solo la aclaración. Todavía Todavía no, no. pero Entonces tenemos que traerte a México. No Sí, sí, tenemos no queda otra. no Hay que tenemos viajar. otra solución. Tenemos que traer a Gustavo a Me arman una México. gira. Te armamos una gira, te buscamos dónde hacer un mural. ¿Te imaginas? Estaría espectacular. Pero Estaría bueno, se vale bárbaro. soñar, se vale delirar. Pero bueno, para cerrar la entrevista, en base a todo esto que charlamos, queremos pedirte, Gustavo, un Mm, fileteado especial para Apá, Rinconcito Arrabalero me van a MX. hacer ¿Qué te trabajar más. parece? Sí, nos anotas a la lista de espera. No importa, Dale. podemos esperar, ¿va? Sí, 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 no hay Entonces, problema. nos gustaría que nuestra audiencia nos proponga qué le vamos a pedir que contenga este fileteado. Les vamos a pedirles que nos hagan sus propuestas y vamos a elegir las mejores para transmitírselas a Gustavo Ferrari. Así que bueno, vamos cerrando esta entrevista. Te agradecemos profundamente, Gus, por esta charla, por tu tiempo. Sabemos que es tarde en Buenos Aires y que nos estás dedicando este tiempo, lo valoramos grandemente y más que nada, pues que compartas con nosotros este mundo del fileteado y Mm. muchísimas gracias por tu contribución aquí a Rinconcito Arrabalero. No, por favor, te digo, siempre es un placer poder hablar del fileteado con gente de otros lados. Y es un placer también volver a charlar con vos casi en vivo y en directo desde Casi. la última vez que nos vimos, que fue cuando hicimos aquellas calaveritas. Claro, nosotros Así hicimos que, calaveritas mexicanas casi por estas fechas, ¿puedes creerlo? claro, y No, sí. claro, yo tuve que hacer una grande porque dije, esta es la de Gus, o sea, que tenga buen espacio para hacer su calaverita de azúcar para el Día de Muertos. Gus, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos mucho éxito con todos tus proyectos y estaremos muy pendientes de todos tus trabajos. Dale, Gracias. buenísimo. Muchas gracias y saludos a todos. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiere